presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio a todos ustedes. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en este mensaje. Nuestro objetivo viene enfocado el día de hoy con dar a conocer el tema que lleva por título Mateo 24, profecías del fin, es decir, las profecías escatológicas. Muy bien. Las perspectivas de nuestro mundo son ciertamente alarmantes. Dios está retirando su espíritu de este mundo de maldad, que ha llegado a ser semejante a las del mundo antediluviano, y a Sodoma y a Gomorra. Los habitantes de esas ciudades han sido sometidos a prueba. Hemos llegado al momento cuando Dios está por castigar a los presuntuosos rebeldes que rehúsan guardar sus mandamientos y desprecian sus mensajes de advertencia. El que es paciente con los que obran continuamente al mal, les da a todos la oportunidad de buscarlo y de humillar sus corazones delante de él. Todos tenemos oportunidad de venir a Cristo y convertirnos para que Él nos pueda sanar, pero está llegando el momento cuando no se ofrecerá más misericordia. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas y la opulencia de las vanidades de este mundo serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes y favorecidos han traspasado los límites del perdón. Es así, pues, cuando el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, a través de las palabras del mismo Señor Jesucristo, nos presenta un resumen de lo que ha de sobrevenir a este planeta. Vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y de las señales que ocurrirían antes de su venida. Todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción de este mundo por fuego. Este capítulo profético comienza de la siguiente manera. Vamos a ir a las Escrituras. Les recomiendo, vayan a sus Biblias, busquen el capítulo 24 de este importante libro y vamos a ir hilvanando versículo por versículo para explicar este majestuoso capítulo que dejó el Señor revelado en su palabra. Dice así, abro comillas: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cierro comillas. Eso es el versículo 1 y 2 de, por supuesto, Mateo 24. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Mire, saliendo Jesús del templo, los discípulos caminaban con él, ensimismados, silenciosos y tristes, por supuesto. Resonaba en sus mentes aquella frase de Jesús cuando les dijo: he aquí vuestra casa será dejada desierta. Sintieron temor, mucho temor. Todo esto, dijo Jesús, como leyendo sus mentes, será destruido. Estaba refiriéndose al templo, ¿no? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De nuevo, el silencio
en el sitio. El viaje hacia el Monte de los Olivos parecía un doloroso cortejo fúnebre, precisamente por causa de las palabras que dijo el Señor del templo. Nadie decía nada, todavía pensaban, no es posible. Todavía querían lo imposible, todavía soñaban en un milagro, pensaban en silencio. Sería el fin de todos nosotros, será el fin del mundo. Eso es lo que pensaban los apóstoles. Por fin llegaron al Monte de los Olivos. La multitud ya no estaba con ellos. Los dirigentes, escondidos en los lugares de deliberaciones del templo, complotaban. Nadie más, ellos solos. Como hizo muchas veces cuando se disponía a enseñar a la gente, pues nuestro Señor Jesucristo se sentó. Uno a uno los últimos llegaron. Todos los discípulos alrededor de él se armaron de valor y preguntaron: Dinos, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? No podían ni querían dudar de la palabra dicha por Jesús. Jesús tuvo compasión de ellos, como la había tenido siempre con la gente cuando estaba confundida. Reunió dos eventos para dar esa respuesta, pero los colocó en correcta perspectiva. Enumeró las señales en secuencia, aunque no exclusivamente cronológica, porque algunos de esos eventos se iban a repetir. Dio consejos específicos acerca de la destrucción de Jerusalén y para el tiempo del fin, y puso en evidencia la soberanía y la voluntad de Dios como única fuerza determinante de todo lo que deberá ocurrir antes y en el mismo fin. Es así como en su relato allá en la altura del versículo 4 al 20, Jesús dio las señales desde su muerte hasta el sitio de Jerusalén. Jesús comenzó a responder, dice Mateo. Su respuesta tenía varias secciones que reflejan la alternancia de las profecías relacionadas con el fin del tiempo y las que anuncian la destrucción de Jerusalén. Hay una secuencia en su relato, desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin del mundo, y la primera sirve de tipo para la segunda. Algunas señales sobre la destrucción de Jerusalén se repiten para el fin del mundo. Miren que nadie los engañe. Versículo 4. Comenzó Jesús con eso. Jesús repite este consejo 4 veces en su discurso, tanto en el versículo 4 como en el 5, en el 11 y en el 24. Ahora, ¿por qué? Porque el engaño sería una característica sobresaliente en los días que preceden a los dos acontecimientos, tanto la destrucción de Jerusalén como la del fin del mundo. Y el Señor fue enfático allí: mire que nadie los engañe. Y en esos 4 versículos lo repite uno tras vez. A lo mejor constituye una de las causas por las cuales Dios determina poner fin a la historia humana como la conocemos e intervenir personal y directamente en ella. También Pablo, en los documentos cristianos más antiguos, escritos cerca del año 51 después de Cristo, habla de estas cosas en la palabra del Señor y anuncia el máximo engaño de los últimos tiempos y dice lo siguiente, abro comillas: nadie los engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cierro comillas. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 4. Eso fue el apóstol Pablo. También ahí enfatizó acerca de que nadie los engañe. Ahora, en los versículos del 5 al 8, alertó que vendrían muchos en su nombre, hablando del Señor Jesucristo, allá en Mateo 24, y lo reconocerían, pero tan solo para engañar a muchos.
El periodo desde la ascensión de Cristo hasta el año 70, después de Cristo, por supuesto, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, fue un tiempo de muchas manifestaciones religiosas, profetas, de Mesías, aparentes milagros y grandes conflictos entre las diferentes sectas que componían la sociedad judía. Dice el Señor: ustedes oirán de guerras y rumores de guerra. Había anunciado el Señor. También le dijo que no se alarmaran, porque todavía no era el fin, todavía no caerían en manos romanas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, les dijo. Habrá hambres y terremotos. Todo esto solo será principio de dolores. Pero la gran mayoría del pueblo no creía en Jesús. Prefería colocar su confianza en falsas promesas de profetas falsos. En los versículos siguientes, del versículo 9 al 14, dijo Jesús: ustedes serán perseguidos y muertos, los odiarán por causa de mi nombre, muchos se apartarán de la fe, se traicionarán unos entre otros, se odiarán, numerosos falsos profetas engañarán a muchos, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Bueno, poco después de la ascensión de Jesús, los odios del pueblo y de los líderes de la nación contra los seguidores del Señor se tornaron perseguidores. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos, denunciándolos ante los tribunales, hijos que traicionaron a sus padres, amigos que entregaron sus amigos para ser condenados, perseguidores que derramaron sangre inocente, como fue el caso de Esteban y de Santiago. La maldad se extendía por todo el imperio. La ambición y la lucha por el poder hacían que se mataran unos a otros. Los emperadores no morían por muerte natural, eran asesinados por sus sucesores. Los cristianos, perseguidos por todas partes, daban testimonio y predicaban el evangelio. Muchos de los que veían sus sufrimientos se convertían. Pero al mismo tiempo, falsos profetas hacían su nefasta obra de engaño. Algunos, dice Josefo, ofreciéndoles seguridad, atrajeron la gente hacia lugares desiertos o a las soledades de las montañas. Y estas señales volverían a repetirse ahora en el futuro. Entonces, este es el evento de la persecución al pueblo, a la iglesia, pues a la iglesia del Señor, el tiempo previo de angustia, porque está el tiempo previo de angustia y el tiempo de angustia de Jacob, y este es lo que va a pasar ahora al final. Jesús le dio la señal para huir y les dijo a la altura de los versículos del 15 al 18: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a casa para tomar nada, y el que esté en el campo no vuelva a la ciudad para tomar su capa. Claramente el profeta Daniel había anunciado que a la mitad de la última semana de años, de las 70 semanas, que vienen siendo 490 años, se quitaría la vida al Mesías. Luego restaría media semana o 3 años y medio para que el evangelio fuera predicado exclusivamente a Israel, periodo que debía terminar en el año 34 después de Cristo. Allí donde la Biblia dice: después, dice Daniel, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso lo registra Daniel capítulo 9, versículo 27. Al hablar Jesús de la abominación desoladora, se refiere a esa profecía, a esta profecía que acabamos de leer, y eso es exactamente lo que pasó como había sido anunciado: la guerra de los romanos contra Jerusalén en los años 66 y el año 70 después de Cristo, que al destruir el templo introdujo la abominación pagana, desolando el lugar sagrado para siempre.
El primer intento romano para tomar Jerusalén lo hizo el general Cestio Galo. Sitió la ciudad en el año 66 después de Cristo. Por razones desconocidas, cuando la ciudad estaba a punto de caer, dice Josefo, retiró su ejército y los soldados judíos los persiguieron. En ese momento la salida de la ciudad quedó totalmente sin control y los cristianos aprovecharon la oportunidad para huir. El historiador Eusebio de Cesarea informó que se fueran a la ciudad de Pela, en Perea, al lado este del Jordán. Cuando se reanudó el sitio bajo el mando del general Tito, en la primavera del año 70 después de Cristo, volvieron las atrocidades de la guerra: hambre, odio, rencores, traiciones, sufrimientos, pasiones desatadas, toda suerte de humanas desgracias y demoníacas fuerzas en acción. Disculpen. Josefo informa el caso de María, hija de Eleazar, una mujer rica que vivía en Perea. El sitio la atrapó en Jerusalén. Sufrió el hambre de una manera tan desastrosa que asó la mitad de su bebé de pecho y se lo comió. Por causa del hambre, muchas personas salieron de la ciudad buscando algo para comer. Fueron tomados prisioneros y crucificados enfrente de la ciudad para atemorizar a sus habitantes y forzarlos a rendirse. Por causa del odio que sentían por ellos, los soldados romanos los crucificaban en extrañas y variadas posiciones. Tomaron 97,000 prisioneros. No conseguían suficientes cruces para los cuerpos, ni suficiente espacio donde poner las cruces. Durante el sitio, 1,000,000 de judíos murieron. En agosto, el general Tito ordenó a los soldados que no destruyeran el templo, pero eso fue en vano. El odio de los soldados era demasiado grande para contenerlos. Es así como un soldado lanzó una antorcha encendida y la madera de cedro del templo ardió instantáneamente. Además, la codicia por el oro que veían y los enormes tesoros que imaginaban guardados en el templo los impulsó a destruirlo todo. Los líderes judíos abandonaron las torres y huyeron. En el otoño, el emperador Vespasiano, padre de Tito, ordenó la destrucción total de la ciudad. Solo debían conservarse 2 torres, la torre de Marián y la torre Fasael hípico, para que la gente en el futuro conociera la tremenda fortaleza de las defensas que se habían rendido al poder romano. Además, debían conservarse una sección de la muralla que rodeaba la ciudad en el oeste, para seguridad de la guarnición de los soldados romanos que quedarían en ella. El resto de la ciudad debía ser convertida en un campo arado, y así ocurrió. El Señor lo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Lo dijo el Señor. Se cumplió literalmente. Eran los juicios de Dios cuando entró el general Tito en la ciudad. Según cuenta Josefo, al ver las fortalezas, las torres inexpugnables que tenía, las piedras enormes, la perfección de sus uniones, la solidez de su masa total, su peso y su altura, exclamó, abro comillas: en verdad, Dios ha estado con nosotros en esta guerra. Fue Él quien hizo caer a los judíos. ¿Qué fuerza humana o poder de máquinas podría destruir estas fortalezas? Eso lo exclamó este general. Sobre las ruinas de Jerusalén, los romanos construyeron una nueva ciudad. Los judíos quedaron dispersos y el templo se acabó. El último intento judío de controlar su tierra ocurrió con la revuelta de Bar Coqueba durante los años 132 a 135 después de Cristo, que ciertamente fracasó. Desde entonces hasta el moderno Estado de Israel, la tierra de los judíos estuvo bajo el control de los gentiles y la abominación asoladora desoló el país de la región judía. En los versículos 19 y 20 de Mateo 24, Jesús encomendó que oraran para que su huida no sea en invierno ni en sábado.
No se refería a los discípulos solo, incluía a todos los cristianos. Solo un consejo: orar. No podrían salir antes de la llegada de las tropas romanas, primero porque vendrían rápidamente y segundo porque las mismas autoridades de la ciudad no permitirían la salida de grandes grupos por temor a la traición y al desánimo interno que tal salida pudiera producir. Solo podían orar, y orar por dos pedidos específicos relacionados con el invierno y con el sábado. Que no fuera en invierno porque la huida sería más complicada y muy penosa, y que no fuera en el Shabbat, en sábado, porque los trabajos de la huida quebrantarían el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cual ordena santificar el día sábado. 40 años después, el Shabbat, el sábado, seguiría siendo tan sagrado para los cristianos como lo había sido para todos los fieles hijos de Dios desde siempre. Esto significa que Jesús no tenía la menor intención de modificar la santidad del sábado y que su observancia continuaría siendo requerida por Dios hacia los cristianos en el futuro, como fue requerida de todos los fieles y de los judíos en el pasado. Ahora la mirada de Jesús penetró más allá del fin de Jerusalén y la nación judía. En los versículos 21 y 22, el Señor también vio lo que ocurriría desde allí hasta el fin del mundo. Describió ese lapso como un tiempo de tribulación y de engaño. Comunicó que habría una gran tribulación como nunca había desde el principio del mundo, ni jamás habrá. Vio los casi 300 años de persecución de la Roma pagana que vendrían y la extensa persecución de 1260 años por parte de la Roma papal, predicha por el profeta Daniel. Esta última se inició en el año 538 después de Cristo, cuando comenzó la supremacía papal en Roma, y terminó en 1798 después de Cristo, cuando el poder papal fue suspendido a causa de la prisión del Papa, ejecutada por el general Berthier de Francia por órdenes de el emperador Napoleón. Y eso lo explica así Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 24, versículo 25 y Daniel capítulo 12, versículo 7. Esto fue sorprendente. Y todavía la gente duda del poder de la palabra de Dios. ¿Usted cree que lo que queda por cumplirse no se va a cumplir? Aun cuando lo antes predicho, como acabamos de ver y de comprobar, se ha cumplido con una sorprendente precisión milimétrica. Pero esta persecución terminó antes de 1798 y siguió diciendo Jesús que por causa de los escogidos los días serían acortados, como lo explica el versículo 22. Por ello fue que las señales astronómicas que siguieron y fueron anunciadas comenzaron a ocurrir antes de 1798. A esta altura de su discurso, Jesús en los versículos 23 al 35 está listo para entrar de lleno en los acontecimientos del fin, es decir, el tiempo que precede a su retorno al mundo por segunda vez. El primer asunto que presentó está relacionado con las falsificaciones de su segunda venida para engañar a los escogidos. Luego pasa a las señales que pueden ser identificadas con fechas específicas y termina esta sección con la parábola de la higuera que describe la cercanía del fin. Entonces dijo Jesús: si alguno os dice, abro comillas, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dicen mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no le creáis, porque igual que el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muy bien, cerramos comillas allí. Aquí el Señor está dejando claro
que igual como ocurrió antes del fin de Jerusalén, ocurrirá también antes del fin del mundo. Volverán a levantarse falsos profetas y falsos cristos. ¿En qué consistiría su engaño? Pues en falsificar la segunda venida de Cristo, diciendo que apareció en distintos lugares, que lo han visto en el desierto, en los aposentos, etcétera, etcétera. La venida de Cristo afectará a la tierra entera y a todas las personas, a unas para destrucción, a otras para salvación. ¿Cuál es el objetivo de los falsos profetas? Engañar a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? En la parábola de los obreros de la viña, eran los que confiaron en la justicia del dueño de la viña, que era Dios, a quienes él pagó de acuerdo a su generosa buena voluntad. Eso lo expresa así Mateo 27 y versículos 15 y 16. En la parábola de la fiesta de las bodas del hijo del rey, eran los dignos por aceptar la invitación que vistieron el vestido regalado por el rey, la justicia de Cristo en su carácter, como lo expresa Mateo 22, 8, versículos 12 y 14. En la época de las grandes persecuciones contra los cristianos, eran los que fueron perseguidos y perseveraron por la fe en Cristo, como expresa Mateo 24, 21 al 22. Ahora, cuando Jesús regrese por segunda vez, los que serán juntados por los ángeles serán los que perseveraron y obedecieron los mandamientos de Dios para estar siempre con el Señor, como lo expresa Mateo 24, 31. La segunda venida de Cristo no ocurrirá en algún lugar secreto, será visible para todos los seres humanos, como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, y todo ojo le verá, dice Juan, incluyendo los que lo condenaron a muerte y lo llevaron a la cruz. Eso lo expresa Apocalipsis 1:7. La Santa Escritura es clara. Los que lo condenaron volverán a la vida en una resurrección especial, un poco antes de la segunda venida de Cristo. También resucitarán en esa oportunidad los que creyeron y predicaron su venida en el tiempo del fin, porque de ello da fe el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Vemos claramente cómo se cumple la profecía. Hoy día se viene predicando en casi todas las iglesias evangélicas, carismáticas y sobre todo pentecostales acerca de un falso rapto secreto del que la Biblia no reconoce. De igual manera, el grueso de la mayoría de iglesias cristianas evangélicas y católicas enseñan a guardar un falso día de reposo, como lo es el domingo, y la creencia sobre la inmortalidad del alma. Entonces, tenía razón Jesucristo cuando anunció que todo ello iba a ser una realidad a través de falsos pastores, ministros, profetas y sacerdotes. En los versículos 29 al 31 habló de señales, y con esas señales, ¿qué diría? Pues Jesús fijó los tiempos, no dio la fecha de su venida, pero indicó los tiempos de su cercanía, como lo hemos comprobado en todas las señales anteriores al fin de Jerusalén. Nuestro Señor fue enfático cuando dijo, abro comillas, pero aún no es el fin, y lo digo para que no se turben. Versículo 6, todo esto es solo principio de dolores, y lo digo para que no tropiecen. Versículos 8 y 9. Pero fíjense muy bien que a esta altura de su discurso dice, ahora es el fin. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo Jesús, o después de la gran tribulación, cuando terminen las persecuciones de los 1260 años, lo que equivale a decir después de 1798 de nuestra era, vendrán las siguientes señales. Debemos recordar que este periodo se acortó para que los escogidos no fueran totalmente eliminados. Por eso tenemos que encontrar el comienzo del cumplimiento de estas señales un poco antes de 1798. Efectivamente, el versículo 29 nos dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cierro comillas. Fueron 4 señales astronómicas las que dibujó la profecía. Y es muy importante este punto en cuanto que las mismas son astronómicas,
porque los hechos en este campo son de una precisión absoluta. Podemos preguntarnos, ¿hay hechos de esta naturaleza que coincidan con la fecha de 1798, un poco antes o un poco después? Pues la respuesta es positiva. En los registros astronómicos existe un fenómeno llamado el día oscuro, que ocurrió el 19 de mayo de 1780. Precisamente, la primera de las 4 señales astronómicas tenía que oscurecerse el sol. La segunda, relacionada con la luna, ocurrió esa misma noche, cuando la luna salió en plenitud, pero sin alumbrar, parecía roja como sangre. La tercera señal, relacionada con las estrellas, fue un fenómeno extraordinario que ocurrió el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió la mayor lluvia de estrellas fugaces de toda la historia. Y el cuarto fenómeno, las potencias de los cielos serán conmovidas, está todavía por cumplirse ahora en el futuro próximo, posiblemente al ocurrir la séptima plaga que Juan describe de la siguiente manera. Abro comillas. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Cierro comillas. Apocalipsis capítulo 16 del 18 al 20. Entonces, ahí está la profecía. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, siguió diciendo Jesús, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán a los elegidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La señal que distingue la venida de Cristo de todas las falsificaciones es la nube de gloria que lo acompaña, porque no vendrá solo, pues está registrado: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Mateo 25:31. Correctamente, inmediato a todo ello, el Señor toca cercanía del fin, cotejándolo con la parábola de la higuera, a la altura de los versículos 32 al 35. De la higuera aprendan la parábola, dijo Jesús: cuando se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes sabrán que el verano está cerca. Así también, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está muy cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Las señales de tiempo, especialmente la última señal de tiempo, que ocurrirá cuando caiga la séptima plaga. Cuando eso ocurra, la segunda venida de Cristo está a las puertas, y la generación que vea la séptima plaga verá también el regreso de Cristo a la tierra. Esto sin duda se cumplirá. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán jamás. Solo resta un punto clave en relación con las señales, y eso va del versículo 36 al 51. La fecha de la segunda venida de Cristo. ¿Es posible saberla? Dijo Jesús: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Es así como el Señor Jesucristo ya ha dicho suficiente sobre el tiempo. Nos trajo en una serie de sucesos por toda la historia de la humanidad, desde sus días hasta la séptima plaga, dando detalles de acontecimientos que la historia ha ido registrando con una precisión asombrosa. Nos dio fechas concretas con las señales astronómicas, dejándonos con ellas a las mismas puertas de la segunda venida de Cristo. Solo faltará precisión de la fecha de su venida, pero eso no fue revelado,
no tenemos que especular acerca de ello. Lo único correcto es mantener la expectación. Vendrá en cualquier momento después de la séptima plaga. La determinación de la fecha está bajo el exclusivo control del Padre Celestial. Es un misterio de Dios. Pero dio evidencias símiles cuando dijo, como los días de Noé, allá en Mateo 24, del 38 al 41. Es decir, la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús, será como en los días de Noé. Ahora, ¿qué caracterizó los días de Noé? ¿Qué volverá a repetirse en el tiempo del fin? Pues primero, los antediluvianos no supieron lo que ocurriría. No es que la venida del diluvio como idea haya estado fuera de la mente de ellos. Entró, pero no les importó. Los 120 años de predicación por parte de Noé fueron para ellos como algo extraño, inédito, ajeno a su vida. Siguieron con su rutina, comiendo, bebiendo, casándose y burlándose de Noé por sus excentricidades. Segundo, la imaginación de los antediluvianos estaba entretenida creando nuevas formas de practicar el mal. Es allí donde el Señor dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, vio Jehová, escribió Moisés, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era continuamente solamente al mal. Y tercero, sus pasiones violentas mantenían una guerrilla permanente contra los poderes establecidos. La tierra se corrompió delante de Dios, dice Moisés, y estaba llena de violencia. Y más adelante confirma el Señor, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y eso lo registra Génesis capítulo 6 del 11 al 13. La palabra violencia puede traducirse como actividad hostil, de pelea, asesinato, muerte, violencia, secuestro, corrupción, guerrilla, etc. Ocupados en su rutina, su mente constantemente atrapada por el mal y su violencia guerrillera, permanentemente activa, los mantenía desinteresados respecto del diluvio y no supieron nada de lo que sucedería. Dijo Jesús, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre, dice la profecía. Las mujeres y los hombres interesados en sus asuntos diarios serán divididos en dos grupos: los que serán llevados por el Señor y los que serán dejados para la destrucción de los incrédulos. No hay nada secreto en esta separación. Será a la segunda venida gloriosa de Cristo cuando todos verán todas estas cosas. El Señor, ante tales circunstancias, recomendó a las generaciones sucesivas que velaran como el padre de familia. Eso lo registra en los versos 42 al 44. Como no saben a qué hora vendrá el Señor, dijo Jesús, velen, manténganse despiertos, no se entreguen a la confusión del mundo, no busquen los placeres, ni se insensibilicen con la rutina, ni se dejen atrapar por las mismas ambiciones de la gente. Ustedes tienen asuntos mucho más importantes que todo ello. Tienen que desarrollar su carácter, establecer una forma espiritual de vida que los haga fuertes para enfrentar la angustia que viene. Tienen que cuidar a la iglesia como el padre de familia cuida su casa, porque si él supiera a qué hora el ladrón va a venir a robar las cosas de su familia, entonces no dormiría, quedaría velando y cuidando a su familia. Ustedes tienen que estar preparados para la venida del Hijo del Hombre, con la misma preparación que tuvieron los que se pusieron el traje de bodas en las bodas del Hijo del Rey. Y en los versículos del 45 al 51 expresó, además, como está escrito en la parábola de los dos siervos, tienen que trabajar como el siervo prudente a quien su señor dejó encargado de sus consiervos. Tienen que darle la comida apropiada a su tiempo, como ocurrió antes del fin de Jerusalén, ahora, antes de que venga el fin del mundo.
tienen que predicar el evangelio al mundo entero. Ellos lo lograron. Pablo dice que en su tiempo el evangelio se predicó en toda la creación que está debajo del cielo, y eso lo expresa Colosenses capítulo 1 versículo 23. También hay que hacerlo ahora en el fin. El evangelio eterno tiene que ser predicado a todos los habitantes de la tierra entera, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo expresa Apocalipsis 14:6. Y será predicado este evangelio del reino, dijo Jesús, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Es un gran privilegio para los cristianos vivir esperando y apresurando la venida del Señor, como lo expresa segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. Ahora, ¿cómo? Pues predicando el evangelio. Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino también apresurarla. Si los encuentra el Señor cumpliendo con su deber, como siervos fieles y prudentes, los pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, continuó diciendo Jesús, ¿qué sucederá si el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir? Pues mire, apreciados, está en nuestras manos el que podamos estar parados firmes cuando venga el Señor. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando su mandamiento. Por ahora, lo que hoy día se ve son transacciones fraudulentas, asesinatos, crímenes de toda naturaleza, corrupción en alto grado, espiritismo, ambición de poder, clérigos violando niños, infidelidad conyugal abrumadora, homosexualidad permitida a través de leyes civiles, narcotráfico en todas las esferas, inanición, ministros del evangelio homosexuales, pastores viviendo en concubinato, las iglesias realizando matrimonios igualitarios, desprecio racial y religioso, crímenes por religión, terrorismo de Estado, odio por razones de ideologías políticas y religiosas, en fin. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía, pero todo ello se irá agudizando y empeorando, y la gente tiene que hacer los correctivos de inmediato para que pueda pasar la tribulación que se nos avecina, pero con la certeza de que podrá partir con el Señor. Será terrible para todo aquel que no fue prudente y rechazó los llamados de advertencia que la palabra de Dios ha estado advirtiendo y comunicando por tantos años, porque el Señor volverá el día que menos lo esperemos y a la hora menos pensada, trayendo por supuesto consigo una condena que corresponde a los hipócritas y a los infieles. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Queda de ustedes atentamente su servidor, José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es mi oración que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Mostrándonos está